Bueno, Eduardo, estamos con Luis Echeverre, que es presidente de la Sociedad Rural, y con Rogelio Frigerio, que es presidente del Banco Ciudad. Echeverre, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, creo que fue hace una semana exactamente, la mesa de enlace presentó un trabajo que yo digo, yo lo leí, no lo leí todo, pero sí grandes fragmentos. Y yo digo, esta es la Argentina del futuro, ¿no? Ustedes proponen al país, al gobierno, un programa que si pudiera aplicar significaría multiplicar la riqueza para la Argentina. La pregunta es, ¿qué repercusión tuvieron desde el lado del gobierno frente a la presentación de este programa? Lamentablemente del lado del gobierno ninguna repercusión, a pesar de que habíamos invitado al jefe de gabinete, al ministro de Agricultura y Ganadería, a los 3 secretarios del área de Agricultura y Ganadería, a todos los gobernadores y a todos los ministros de Agricultura de todas las provincias argentinas. Lamentablemente no asistieron y no tuvimos ningún tipo de devolución por parte del gobierno a este trabajo. Y entendemos que, bueno, que es algo que se le debería prestar atención, porque ni más ni menos que es una buena noticia para todos. Es una buena noticia para el campo, pero también es para el país, es también una buena noticia para la construcción, para la industria, para el comercio, para todos los sectores que se van a ver beneficiados con un mayor ingreso de divisas y con un desarrollo armónico de toda la Argentina. Por supuesto que también para los trabajadores, las organizaciones sociales, esto significa más trabajo, más movilidad social, más inclusión social. Y entendemos también para los partidos políticos, porque cualquiera que gobierne, cualquiera que llegue al gobierno dentro de 2 años, va a querer tener un país en marcha, va a querer tener un país que económicamente viable. Sí, es un efecto multiplicador, ¿no? Sin Ahora, duda, cuando ustedes se sentaron en la Asamblea de la Unión Industrial Argentina, la conferencia, se sentaron con Capitanich. Lo tuvieron ahí un costadito, ¿no? Le pedimos, cuando él terminó de hablar, sí, estábamos con Busi, les pedimos una ¿Y charlaron un ratito? Sí, ¿Y le qué dijimos, pasó ahí? y bueno, nos prometió que nos iba... Bueno, le fuimos a decir que hacía 10, 15 días le habíamos pedido una audiencia al ministro de Agricultura, que todavía no teníamos respuesta, nos dijo que nos iban a citar, que era una cuestión de tiempo. Bueno, ya pasaron, no sé, 3, 4 semanas más y lamentablemente tampoco hay respuesta, ¿no? Ahora, Rogelio, ¿por qué crees que frente a una propuesta de futuro que significa multiplicar riqueza y, como decía Luis, significa generación de nuevo empleo, inclusión social, movilización de las economías regionales, hay como un rechazo? Yo ¿Es creo un que problema los argentinos, ideológico de discusión? Yo creo que en estos años los argentinos nos volvimos conformistas. Creo que la Argentina necesita recuperar la ambición. La Argentina le puede dar de comer a 400 millones de personas y tenemos 10 millones de hambriados en la Argentina. Digo, ¿cómo puede ser que un país con el potencial de alimentar a 400 millones de personas tenga 4 millones en su país con hambre? Evidentemente, eso muestra las claras, ese solo ejemplo muestra las claras de que estamos mal rumbeados. Y tiene que ver, a mi juicio, con esa falta de ambición de la Argentina, porque, como decíamos, o decían en el bloque anterior, somos nosotros somos los que votamos estos gobiernos que nos han llevado. Hay que recuperar la ambición, la Argentina tiene un potencial enorme, los mercados están esperando excusas que le dé la Argentina para venir y apostar, y las excusas para que se vayan o para que no vengan nunca. Vos ves a hombres de las finanzas, de la industria, el comercio, a ver, acompañan también a este tipo de gobierno. Y ahí tenés la primera ambición que tiene el hombre de negocios es hacer negocios. Entonces, ¿por qué lo acompaña? Y porque las señales hay que darlas desde el poder, las señales de todo sentido, las señales éticas, el ejemplo, la visión de largo plazo. ¿Cómo le vas a pedir a un empresario golpeado en la Argentina visión de largo plazo si el gobierno tiene su norte más alejado en la próxima elección? Y ahí se termina todo y barajamos y damos de vuelta. Es muy difícil para un país no tener el ejemplo de su conducción política. El ejemplo de la conducción política en nuestro país es corrupción, es falta de horizonte, es cortoplacismo, es populismo, es gasto público regresivo. Ese es el hay ejemplo. algunos empresarios... Pero también está muy fácil la situación, porque ya después de 30 años de democracia y de 10 años de este gobierno, ya sabemos perfectamente lo que no hay que hacer. Además, ya sabemos perfectamente qué es lo que fracasó y sabemos perfectamente qué es lo que está funcionando en todos los países vecinos. Está fácil, porque son las dos caras de la misma moneda. Vayamos a Uruguay, a Brasil,
Venezuela, Paraguay, las reservas de esos países se duplicaron o triplicaron. El tema les que, llueven inversiones. hablando de fácil, el presidente uruguayo está embuchado de dólares. Hay muchos que viven fácil, entonces eso no van a Sí, querer pero también, cambiar. ¿sabes cuál es el punto? Me parece a mí, después de 30 años de democracia y saber lo que no se debe hacer o lo que fracasó y tener ejemplos alrededor de lo que funciona, depende exclusivamente de nosotros cambiar esta lógica. Yo coincido. Yo sinceramente no creo en el determinismo. No creo que los argentinos somos así y que por eso vamos a seguir mal para siempre. Ni condenados al éxito ni al fracaso. Nada, tenemos que trabajar nosotros. con humildad, tenemos que ponernos objetivos, tenemos que juntarnos, organizaciones sociales, gremios, partidos políticos, empresarios, y decir, señores, hagamos un marco institucional donde todos estemos contenidos para que gobierne quien gobierne, el país tenga un rumbo. Y también les conviene a las autoridades. En el campo también podemos decir con mucha facilidad qué es lo que pasa. Porque si tú... ¿Qué necesitamos? Las mismas condiciones que tienen nuestros competidores. Hoy nuestros competidores festejan que Argentina no está en los mercados. Eso no se entiende. La verdad de este gobierno es decir, el campo que puede generar cantidad de dólares, déjame trabajar. Mirá, tuve la oportunidad de verlo 3 veces al ministro de Economía, en el Día de la Industria, en el Día del Petróleo y en el Día de la Construcción. Las 3 veces fue a rendir examen, fue a decir, miren todo lo que les dimos, las leyes que les votamos, las resoluciones, los decretos, los dejamos que al del petróleo le decían, les dejamos traer las maquinarias sin pagar impuestos y ahora por favor les pedimos que inviertan, que crean en el país, que generen trabajo. Y el campo... Y el campo, ni si hace 5 años que no nos atienden. Vamos a hacer una pausa. Y les va mal con eso. Sí, perdón.